de la mañana en la ciudad de Rosario y en toda la Argentina. Estamos aquí en Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández aquí en CNN Radio Rosario. Damos vuelta de página, tiene la deferencia de atendernos en esta mañana de viernes, ya pasado el mediodía, horario europeo, para contarnos sobre su más reciente libro. Sí, me refiero al doctor Antonio Guedes Sánchez, que es Del dicho al hecho, la leyenda de la sanidad en Cuba, 1902-2024. Tony Guedes, como es conocido por todos, presidente de la Asociación Iberoamericana para la Libertad. Perteneció él también al Comité Cubano Pro Derechos Humanos en Madrid. Tony, ¿cómo estás? Garra te saluda. Un placer tenerte aquí en nuestro programa. Muchas gracias y el placer también es mío por compartir y por dejarme entrar en vuestra casa y en la casa de todos. Tony, el tema que tratás en tu libro es una cuestión que nos interesa mucho. Aquí siempre seguimos los temas de Cuba en la Argentina y en el programa. Y desmitificás con este libro, con números, con datos, lo que ha sido una leyenda sostenida a lo largo de los años por la dictadura de Castro sobre el gran sistema médico y de salud de Cuba. ¿Cómo es esto? Sí, efectivamente. Yo lo sabía porque yo había vivido de 30 años en Cuba, 23 bajo ese régimen, y había estudiado medicina hasta que me expulsaron de la carrera. Yo terminé la medicina en España. Bueno, entonces yo sabía, era clarísimo que Cuba no era una potencia médica desde 1959 hacia acá, con la revolución, pero era lo que vendía, la imagen, porque ellos sí saben hacer eso muy bien, el repetir el mantra de que era una potencia médica. Entonces yo me tomé el trabajo de empezar a hacer un estudio, que duró años, basado en los anuarios estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, anuarios estadísticos de Cuba, hoy en día le llaman la ONEI, declaraciones de funcionarios cubanos, declaraciones de ministros de la prensa oficial cubana. Y a partir de sus propias palabras, de sus propios datos, demostrar que en Cuba no es una potencia médica, no ha sido nunca durante estos 66 años. El estudio llega de 1902 a 1958, eso es antes de la revolución. Esa es la introducción y la primera parte del libro. La segunda y tercera parte del libro es de 1959 hasta el 24 de diciembre de 2024. Y ahí se demuestra claramente, con todas esas estadísticas tan llenas de contradicciones, de manipulación, de mentiras, que Cuba no ha sido ni es, mucho menos, una potencia médica y todo es una mentira que han vendido. Porque si yo utilizo, Sí. hubiera utilizado los testimonios de los cubanos que viven actualmente en Cuba o que salen, o lo que se publica afuera, o los vídeos, o lo que dicen los YouTube, o muchas declaraciones, hubiese sido el panorama todavía más devastador. Hmm. La debate de Cuba hubiese sido aún mayor. Hubiera escrito una necrología, la muerte de la sanidad realmente, más que de ser no una. Pero yo basándome en esos datos, está más que demostrado. Por eso yo creo es un libro más de estilo académico, sin ser purista, puramente académico, para que llegue a la mayor cantidad de público posible. Tony, ¿cómo es que se instaló este mito? Porque en la Argentina, cuando gobernaba el kirchnerismo, lo hemos escuchado durante los gobiernos peronistas, siempre se repetía, ¿no? Eso que nos contabas, ese mantra, no, la medicina en Cuba, Cuba está perfecto en este tema, o incluso mismo durante la pandemia que gobernaba Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner, supuestamente traían médicos cubanos a la Argentina. ¿Cómo es que instalaron ese mito de que funcionaba todo tan bien y que era tan de vanguardia? Pero los mitos tienen dos problemas grandes para derribarlo. Uno es la ignorancia y otra la mala fe. Y en esto funciona mucho la mala fe, porque los organismos internacionales, los médicos, los científicos, pueden perfectamente, igual que yo y más que yo, investigar la realidad y ver las contradicciones de la manipulación. Ahora, ¿por qué se instala ese mito, ese mantra? Por varios factores. Primero, en ese tipo de régimen totalitario como el de Cuba, lo mejor que funciona es la propaganda. Hmm. Eso es, todo lo invierte en tiempo, en energía, en personas, en propaganda. Segundo elemento, no solo la propaganda, sino la penetración.
la penetración de la inteligencia y de contrainteligencia de ese régimen. Ese régimen penetra las organizaciones internacionales con personas no solo cubanas, sino afines ideológicamente de esos países, sea Argentina, México o aquí en Europa. Y por lo tanto llega un momento de también controlar de cierta manera o exigir un cierto pago también. No es que ellos paguen directamente con dinero, hay muchas maneras de pagar de ellos, con congresos, seminarios, publicaciones, afinidad ideológica, etc. Hay otro factor en el caso de Cuba, el antiamericanismo. Sí. Eso está en ADN muchas veces latino y del europeo, de la prensa, de las academias. Cuba se ha vendido el régimen cubano como el David frente al Goliat, que no es exactamente así, pero no lo perciben así la mayoría de los cubanos, pero eso lo ha vendido. Y lo han comprado, y es fácil vender eso como se está enfrentando al imperio, etc. Entonces eso es fácil. La maquinaria propagandística por un lado, la penetración por otro, el antiamericanismo por otro. Y después hay otros factores que contribuyeron. El primer factor fue la herencia que tenía Cuba de los años 40 y 50. Cuba no era un cualquier país del mundo en los años 50. Cuba era el tercer país per cápita de Iberoamérica. En el campo sanitario estaba muy por encima de Centroamérica, del Caribe, de muchos países iberoamericanos, y no digamos de Portugal, Italia e incluso en algunos parámetros de la Alemania de los años Sí, 50. que salían de la guerra y que estaban devastadas, ¿no? En ese momento. Bueno, y en Centroamérica y en el Caribe también Cuba tenía muchísima mejor sanidad. Entonces eso fue silenciado, manipulado, y ellos cogieron una gran herencia sanitaria de Cuba. Cuba nunca ha sido potencia, pero si hubiese sido alguna vez potencia, hubiese sido antes de la revolución, si lo comparamos con Centroamérica, no digamos Asia y África, e incluso con Europa. Por otro lado, hay otro factor más. El otro factor es la subvención que recibieron durante 30 años, sobre todo de la extinta Unión Soviética de los países del Este. Recibieron netamente más de 100.000 millones de dólares, es decir, 8 veces el monto total del Plan Marshall. El Plan Marshall, que fue la reconstrucción de Europa por parte del capital norteamericano. Estados Unidos ayudó a reconstruirse Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, 8 veces eso Cuba lo recibió. El estudio está hecho por Irina Sorina, pueden buscarlo. Es una académica, economista, historiadora rusa que ha estudiado eso. Entonces Cuba vivió de esa subvención durante 30 años, después en parte por Chávez y el petróleo y la herencia del pasado. A medida que se ha ido alejando la herencia, porque han pasado muchos años, se ha ido deteriorando todo aquello de los años 50, ha ido desapareciendo. Y por otro lado desapareció la extinta Unión Soviética, la subvención, incluso la de Chávez ya no existe. Se ha ido viendo el rostro real de la sanidad cubana. Es decir, se ha quitado la máscara en los últimos años. Nos contabas, Tony, recién que habías iniciado tu carrera en la medicina en Cuba, luego habías tenido que exiliarte, finalizarla en Europa. ¿Cómo estudian hoy por hoy aquellos que estudian medicina en Cuba? ¿Estudian quizá de la misma manera que se estudiaba hace muchos años? Porque digo, sin acceso a internet, sin determinados recursos, ¿qué tipo de estudio y de desarrollo hacen los que se dedican a esos temas en Cuba? Mira, los médicos a finales de los 60 y 70 que se graduaban de Cuba y que se formaban, y los sanitarios en general, eran bastante buenos porque ya digo, los profesores eran herencia del pasado. Es más, Cuba, como nunca le ha importado pagar derechos de autor ni nada, lo que ellos llaman en Cuba fusilaban los libros, es decir, fotocopiaban los libros norteamericanos y europeos para que los estudiantes estudiáramos estos dos libros. En los años 80 en parte se mantuvo eso, más lo que yo siempre he dicho, la subvención recibida de la Unión Soviética de los países satélites. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y entonces todo eso hizo que el servicio sanitario se mantuviera más o menos digno. A partir de ahí, y por la multiplicación enorme de fábricas de médicos, como si fueran sacos de azúcar, por usar una comparación, un símil, se fue deteriorando por la falta de libros, la falta de participación en congresos y seminarios, la falta de intercambio de internet,
con unos límites enormes. Incluso hoy en día los límites son totales, o casi no totales, pero muy limitados al Internet para los estudiantes. Incluso los que salen con autorización del régimen, siempre han salido así, con autorización, tienen que ser muy integrados al sistema o aparentar que están con el sistema, aunque no lo estén. ¿Hay alguno que haya defeccionado allí, Tony, que haya logrado escapar del régimen aprovechando esa vía? ¿Ha habido casos a lo largo de los años? Muchos casos, cientos de cubanos de todas las profesiones, entre ellos médicos, han logrado. Uno, porque lo han enviado ellos mismos. Ellos han enviado y en estos momentos tienen afuera lo que se llaman las misiones, ellos le llaman misiones internacionalistas. ¿Para qué lo hacen? El primer objetivo es el objetivo ideológico de propaganda. ¡Ay, qué bueno, qué solidario! Cuba tiene una potencia tremenda. Por otro lado, lo que yo decía, la penetración de inteligencia en las academias, en los círculos de estudio, en las universidades, etc. El agradecimiento que algunos estudiantes estudian en escuelas internacionales que hay en Cuba, cuando regresan a sus países ocupan puestos, agradecen también la mentalidad del adoctrinamiento. Todo eso hace que Cuba, por eso exporte gente. Lo ideológico, aparte del factor económico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Durante todas estas décadas, los que han podido desertar, ellos llaman deserción, como si fuera un ejército, los que han dejado la misión fuera, no siempre pueden, porque tienen terreno en la familia, a los padres, a los... Entonces eso es un problema. No todos, pero muchos han logrado y se han superado ese miedo o no tienen tanta complicación familiar. Por supuesto, después no pueden regresar al país por lo menos al cabo de 8 o 10 años, si es que regresan. Después hay otros que han intentado salir por sí mismos, han conseguido la manera de salir de Cuba y se han quedado fuera. Ellos durante todas estas décadas han intentado hacer lo que se llama la regulación, es decir, es una figura jurídica que tienen dentro del Ministerio de Sanidad en Cuba que determinados especialistas, determinados médicos no lo dejan salir. Es más, durante mucho tiempo a los que presentaban o pedían autorización al Ministerio de Sanidad para dejarlos salir del país antes que Inmigración lo autorizara a salir, este ministerio los castigaba en puestos de trabajo peores, los sancionaba 2, 3, 4 y 5 años sin poder salir del país, etc. Después, los que han logrado, o bien por viajes propios, o bien por el Estado, quedarse fuera, repito, son personas que después tienen complicaciones de familia o no pueden regresar a Cuba. Pero por supuesto, todos los que han podido lo han hecho. Uno ha podido ver a lo largo de los años, Tony, imágenes que logra la gente filtrar de la isla respecto a las farmacias en las que no hay medicamentos o el estado de edilicio de los hospitales y sanatorios. ¿Cómo está todo eso realmente, Tony? Bueno, en los últimos años es algo devastador, como todo en el país, en la educación, la infraestructura y todo. Por eso, porque ya no tienen esa subvención, ni tan siquiera el petróleo de Chávez, porque el sistema además es minuciosamente ineficaz, donde quiera que se haya implantado. Da igual, solamente hay que mirar las dos Coreas, las dos Alemania en su momento, de la misma idioma, de la misma región, en la misma raza, la misma etnia, y sin embargo posee sistemas diferentes cómo funciona uno y otro. Por lo tanto, eso es devastador, ¿no? Por el sistema que no genera riqueza, no hay libertad, aparte de que ya no tienen esa subvención para mantener la propaganda. Hoy en día casi no hay medicamentos. Mire, para sacarse una extracción dental, es mucho más simple. Muchas veces la familia afuera o amigos tiene que mandar la anestesia, tiene que mandar lo que sea, hilo de sutura, gasa, antibiótico, o bien por donaciones, o bien porque los manda, o contrabando. Hoy en día en Cuba hay una especie, entre comillas, de privatización de la sanidad, porque mucha gente, para una analítica, para una intervención, para lo que sea, tienen que pagar a extraperlo, contrabando, bolsa negra. O sea, el mercado se va imponiendo, aunque no lo quiera permitir el régimen. Pero una privatización muy mala, porque es cara, porque no consigue todo, ineficiente, porque unos pocos, es decir, la peor de las privatizaciones. Pero esto se hace todavía más inmoral,
cuando hablan de una sociedad justa, igualitaria, solidaria. Es mucho más inmoral. Pero además, siempre en Cuba, no ahora, que la situación económica está mucho peor por una serie de factores. Ni tienen turismo ni nada de eso, sino porque en Cuba siempre, durante todas estas décadas, han existido dos tipos de farmacias, dos tipos de hospitales. Hospitales para la nueva clase y para el turismo de salud, la pagaban en euros y en dólares, los que pagan en euros y dólares, y para el cubano medio. Estoy hablando de los años 80, cuando recibían la subvención de la Unión Soviética, ocurría. Y eso hoy en día sigue pasando. Eso explica, Tony, por qué, por ejemplo, los líderes del régimen tienen una gran longevidad porque tienen acceso a cosas que el cubano medio no tiene, ¿no? Claro, aparte de la genética y de otros factores de alimentación, etcétera, la nueva clase, los altos militares, eso siempre han tenido, yo en el libro lo recojo, una serie de hospitales con nombre y apellido de dónde están, farmacias que venden en euros o en dólares, que la mayoría de los cubanos no tienen acceso a ellos, tienen que comprarlo en contrabando o que la familia nos mande hasta para una simple extracción, no digamos una intervención, etcétera, etcétera. Pero eso siempre ha existido y hoy con más razón todavía el privilegio. Mire, ustedes, bueno, en Argentina hay un futbolista muy famoso, Maradona. Sí, sí, que se quedó allí un tiempo en Cuba cuando estaba con su drogadicción, ¿no? En la drogadicción fue atendido en la Pradera, que es un centro especializado en eso, que se paga en dólares, en euros, y que es para la nueva clase y para los extranjeros. Y hay una serie de hospitales en la intervención del Parkinson, falso, manipulando los datos y además engañando a la gente cobrándole. El tratamiento del vitiligo, otro engaño más, no acaban con el vitiligo, lo ocultan temporalmente con el uso de la placenta y así podemos decir cantidad de tratamiento de medios para la nueva clase y para el turismo, es decir, dos sanidades en una sociedad que hablan de justicia y de igualdad. Tony, aprovechando que te tenemos, te robamos algunos minutos más de tu tiempo. Siempre se habla mucho de la diáspora cubana en los Estados Unidos, pero de la diáspora cubana en España, que vos conocés muchísimo, ¿qué nos podés contar que a lo mejor en la Argentina no conozcamos por la distancia geográfica? Bien, en Cuba, durante estos es un dato muy interesante y voy a aprovechar de decir que otro signo de lo que demuestra hacia dónde ha ido Cuba es el signo migratorio. Cuba antes del 59 era receptora de países, de ciudadanos de otros países, italianos y españoles, por miles. A partir de 1959, Cuba, los cubanos se van, nos vamos de la isla. En estos momentos, en Cuba se calcula que va a haber 8 millones y pico de habitantes, aunque ellos todavía no lo reconocen oficialmente, de 11 millones que había hace 4 o 5 años, por la inmigración tan bárbara. Pero esa inmigración ha ocurrido durante estos 66 años. ¿Por qué se van? Por la falta de libertad, porque el sistema es minuciosamente ineficaz, como la de Corea, como la de Alemania, y porque la situación económica y política de Cuba es cada vez peor. Entonces, estos cubanos que se marchan, nos marchamos de Cuba, el primer foco es Estados Unidos. Pero también durante estos 66 años ha habido muchos, por ejemplo, que se fueron a Venezuela, que ahora después se han tenido que emigrar de nuevo de Venezuela por la situación. La mayoría se ha ido de Venezuela. Los venezolanos no le hacían caso a los cubanos cuando los cubanos las advertían. Y los argentinos no le hacíamos demasiado caso a los venezolanos hasta hace algún tiempo. Así que, sí. Cubanos hay en todos lados del mundo, pero había una gran colonia en Venezuela, hay también en México, para hablar de Iberoamérica, Puerto Rico, por supuesto, pero bueno, eso podemos decir que es como si fuera Estados Unidos. Y España ha sido otro foco durante muchos años. Actualmente hay más de 100.000 cubanos en España. Es el segundo país después de Estados Unidos donde más cubanos hay fuera de Cuba. Y las ciudades de España son de las ciudades que más cubanos hay en densidad de población comparado. O sea, los cubanos salen a donde sea y como sea, lo que demuestra el fracaso de ese sistema y lo que demuestra que no vale. Otro ejemplo que me gustaría poner, sí, por favor, en el campo de la sanidad y en el campo socioeconómico de libertad es Taiwán. Cuba siempre se ha vendido como una isla bloqueada, que no es bloqueada. Cuba así es, no lo es. Y además puede comprarle a Estados Unidos cosas que casi nadie conoce. Puede comprarle por la ley Hart-Barton, puede comprarle a Estados Unidos productos agrícolas, de alimentación y medicamentos.
Aparte que se lo puede comprar a la India, Panamá, México, China. Pero bueno, como Estados Unidos se lo compra a la India y a China. Pero bueno, ellos hablan del bloqueo, que es embargo. Pues bien, ese país que se llama Taiwán también ha tenido una potencia alrededor suya que es China, que lo ha embargado, que lo ha sometido. Taiwán tiene comercio con menos países que lo que Cuba puede tener. Lo que pasa es que su comercio es mucho mejor, sobre todo relaciones diplomáticas. Busquen cuántos países tienen relaciones diplomáticas con Cuba y cuántos tienen con Taiwán. Pues bien, la isla de Taiwán, que ha estado sometida a las presiones de China durante estos años, como Cuba dice, de Estados Unidos, de otra potencia, Taiwán en los años 50 y 40 del siglo pasado tenía el 60% de su población analfabeta, Cuba el 80% alfabetizada. Taiwán no tenía casi sanidad, sanidad muy mala. Cuba era muy superior, como hemos dicho. Y en el libro hay un primer parte que hablo de esa sanidad de los años 40 y 50 en Cuba. Después Taiwán tenía un per cápita 4 veces inferior al de Cuba en los años 50. Hoy en día el per cápita de Taiwán supera por 4 y más el de Cuba. Bueno, dos islas, en la antípoda, una de las dos. Dos potencias alrededor, con dos embargos o dos bloqueos, como le gusten llamar. ¿Cómo Taiwán ha crecido tanto en estos 66 años económico, político y socialmente? ¿Y cómo Cuba ha retrocedido tanto? Es el sistema. La libertad, la falta de libertad. Es un problema de embargo. Tony, una pregunta más y te liberamos. Entiendo que fue un gran amigo tuyo. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo alguna vez aquí en CNN Radio Rosario. Ya van prácticamente 2 años de la partida física de Carlos Alberto Montaner. Una partida y una ausencia que se siente cada día más, ¿no, Tony? Mucho. Carlos era para mí como hermano, amigo. Juntos fundamos lo que se llama la Unión Liberal Cubana, partido liberal en el sentido europeo de la palabra, no en el sentido norteamericano de la palabra. Y lo fundamos aquí en Madrid. Es bueno especificarlo. No, es que está muy bien la especificación. Yo coincido y siempre es importante marcarlo, ¿no? Sí. Y en Estados Unidos a veces se entiende el liberalismo o se entiende por otra cosa, más socialdemocracia o socialismo. No, el liberalismo europeo lo creamos un partido que nos vinculamos a la Internacional Liberal para dejar como legado el pensamiento liberal, aunque no estemos nosotros en el futuro de Cuba, que no lo vamos a estar seguramente. Ya él no lo está, ni yo lo estaré seguramente. Por lo tanto, la pérdida ha sido tremenda. Un hombre, un gran intelectual, un gran escritor, un gran pensador, de los grandes pensadores del exilio cubano, si no es más grande, uno de los primeros en pensamiento político, intelectual, escritor, ensayista, un hombre fuera de serie, puedo decir, y por supuesto también en el plano político, porque creamos la Unión Liberal y estuvo vinculada a la Internacional, y yo con él estuvimos participando muchos años. Él fue presidente un tiempo, después yo fui presidente de la Unión Liberal, y juntos luchamos mucho por denunciar la violación de los derechos humanos en Cuba, la situación de Cuba, entre ellos el mantra del falso mito de la sanidad, como existen otros mantras, y desnudar que no existe ese gran bloqueo que no hay, y cómo señalando países semejantes, unos viven de una manera, otros de otra, como las dos Alemania en su momento y las dos Coreas hoy en día, o Taiwán y Cuba, y hablando y desentrañando las contradicciones, las manipulaciones que el régimen ha hecho durante estos años de la sanidad. Por eso mi libro, Del dicho al hecho, la leyenda, la sanidad de Cuba, de 1902. 1902, porque ahí comenzó la República de Cuba, la independencia de la República de Cuba. Y llega hasta 1958, la introducción y la primera parte. Después la segunda, de 1959 a 2008, y de 2008 a 2024 la tercera parte del libro, donde se recogen las camas, los servicios sanitarios, la farmacia, los hospitales, la mortalidad, todo datos estadísticos, comentarios, y avalado por los organismos internacionales y después de la revolución incluso por los funcionarios actuales del régimen, por las publicaciones actuales del régimen, para demostrar que no son
no ha sido potencia médica. Tony, quienes quieran leer tu libro del dicho al hecho, la leyenda de la sanidad en Cuba, ¿qué tienen que hacerlo? ¿Tienen que buscar dónde? En cualquiera plataforma de Amazon. Acceden a Amazon en cualquier lado y ahí lo tienen en ebook y también en libro impreso en tapa blanda. De las dos formas lo encuentran en Amazon. A mí lo importante es que la gente lo lea. Médicos, académicos, periodistas, políticos y la gente común que lea el libro. No por el libro en sí. A mí no me importa que se haya 100 libros o 500 ahí que compren en Amazon, sino que se divulgue la realidad del mantra de la sanidad, que no es una potencia médica, con datos objetivos y claros, irrefutables, académicamente hablando. Por lo tanto, no es un problema de opinión mía, ni opinión de los cubanos, ni opinión de nadie, sino de la realidad objetiva y de ellos mismos. Por lo tanto, en Amazon pueden encontrarlo y sería muy importante que lo leyeran, porque mucha gente, más unos por ignorancia y otros por mala fe, todavía creen y repiten el mito de la sanidad cubana. Tony, muchas gracias por el tiempo que nos has compartido con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, a sus radioescuchas, a todos y a los televidentes también por YouTube. Y gracias a ti y a vosotros. El Un placer abrazo. ha sido todo nuestro. Un abrazo. Lo teníamos al doctor Antonio Guedes Sánchez, Tony Guedes, que nos hablaba de su más reciente libro, Del dicho al hecho, la leyenda de la sanidad en Cuba de 1902 a 2024. Lo tenemos allí para los que están viendo en YouTube en pantalla. Un pequeño separador y ya volvemos aquí en Consentido Común por CNN Radio Rosario.